saludar en estos momentos, como lo prometimos ayer, al estimado, admirado y respetado Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación, contra las noticias falsas, contra la infodemia, quien desde España se enlaza con nosotros para seguir hablando de esta lluvia de bots, de trolls y de las campañas que una y otra vez desnuda exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el presidente precisamente se pronunció sobre la manipulación de plataformas como Twitter. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los ataques contra sus hijos, por ejemplo. Esto fue lo que dijo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, gabinete. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Quisiera preguntarle sobre, ayer se publicó en varios medios mexicanos y también internacionales, sobre un video que presuntamente la empresa Gazprom energética, el gigante energético de Rusia, publicaba este video del invierno será largo. Es un video que funcionarios ucranianos publicaron en vía Twitter sobre una amenaza apocalíptica sobre respecto al gas en Europa. Este video fue sobre el gas en Europa, sobre quitar energéticamente lo que podría pasar. Este video pues no fue verificado por estos medios y el portavoz de esta empresa energética le dijo a Sputnik que pues no era de su autoría este video y que pues bueno, ¿qué opina sobre estas olas de desinformación que mucha gente publica y que no verifica si realmente estas empresas dan a conocer estos videos? Lo comento porque usted siempre ha comentado sobre las tendencias en Twitter. Este video fue tendencia el día de ayer y se comentó en pocos medios, no en todos, pero la mayoría publicaron que este video se atribuía a esta empresa energética. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pues mi opinión es que en las redes no sé si en todas las plataformas, pero en Twitter sí colocan en los primeros lugares lo que tiene algún propósito político, lo que le conviene a alguien. O sea, no es producto de la opinión libre de los ciudadanos en las redes, sino que hay mecanismos de control, de manipulación para tener una noticia. Vamos a decir, de manera artificial, con el uso de robots o con cualquier otro mecanismo. Eso lo tengo casi probado y cualquiera lo puede constatar. Ustedes ven los trending topics, es decir, las noticias supuestamente más importantes, y hay, por ejemplo, cuando lo de mi hijo José Ramón, que se rentó una casa en Houston y vivía allá, había pasado un mes y seguía en trending topic. Es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Querido Julián, te saludo nuevamente con mucho gusto. El presidente interesado en que se hable precisamente de estas manipulaciones que tú tienes mucho tiempo exhibiendo también, estos grupos de intereses como Atlas Network y los que participan en países como en México. Te mando un abrazo hasta España. ¿Cómo estás, Julián? Hola Vicente,
Por aquí muy bien. Ahora sí ya viste lo que se dijo de las investigaciones tuyas ayer. ¿Qué piensas de esta reacción incluso de muchos que intentan burlarse porque aseguran pues que no son de Atlas Network? Pues lo que es de suponerse, ni modo que vayan a salir a las redes a decir, pues sí, a mí me paga Atlas Network, mi querido Julián. Sí, bueno, a ver, lo primero que quería decir es que este vídeo que has puesto de la mañana de hoy del presidente, creo que estaremos de acuerdo el 100%. Evidentemente, hay una manipulación en las conversaciones. Twitter no hace lo que debe para frenar esto, pero de una manera o de otra, y aparte, no solamente en una dirección, me refiero que es fácil coordinarse, si puede ser de manera coordinada, con el uso de bots o empresas troll center de manera organizada, y Twitter creo que no hace absolutamente nada. Pero, bueno, quería comentarte también un poco, ahora que he visto el vídeo, en un tema tan complejo creo que también habría que tener cuidado porque ahí se pusieron como noticia, como dos informaciones que yo he hecho en su momento, pero creo que como es bastante complejo y seguramente a la hora de expresarse no ha habido claro, ahí le pasaba a producción las dos imágenes de las dos investigaciones o de los dos análisis puntuales que yo hice. Yo creo que es importante darle contexto y no mezclar una cosa con otra. Bueno, no sé si podéis poner la imagen que le he pasado a producción. Bueno, en este caso, digo, para dar la información de primera mano, por si no quedó claro, y ya que se ha puesto en la rueda de prensa oficial, si puedes quédate solamente en la primera. En la anterior que ha puesto antes, que es una conversación polarizada. A ver, para definir que esto es la conversación durante una semana nombrando al presidente, bien con la palabra AMLO o bien con la palabra López Obrador. A la derecha vemos las cuentas polarizadas que atacan o tienen una conversación negativa contra el presidente, y a la izquierda las cuentas o el polo que hablan positivamente a favor del presidente. Como comprenderá, no coincide la aprobación del presidente, que creo que es superior al 60%, a la conversación negativa que hay. ¿Qué significan las cuentas que aparecen ahí? Bueno, las cuentas que aparecen ahí significa que a mayor tamaño, mayor número de retweets han recibido los tweets de esas cuentas que han mencionado a AMLO o a López Obrador o a la cuenta de Twitter suya, y la proximidad o cómo se sitúan tiene que ver con el porcentaje de interacciones que realizan entre sí, de tal manera que tienen cercanía en función del porcentaje de cuentas que las retuitean coincidentemente. Es decir, que al final de manera, y esto es un algoritmo matemático, de manera, digamos, matemática, se ubican precisamente por esta simplificación, que es cuentas que hablan en contra del presidente, se colocan en un lado, y cuentas positiva en otro. Las que son neutrales o son de otros países y no tienen interacciones están fuera, pero como ven es minoritaria, hay una polarización máxima, y en el medio quedarían conversaciones neutrales, que como ves no son tantas. Bueno, en todo caso hay que aclarar, por si no quedó claro ayer, que a lo mejor hubo gente que vio la rueda de prensa y no le quedó claro. Primero, esta gráfica en principio no tiene nada que ver con Atlas Network, solo analiza esa información, y que aparezcan las cuentas más grandes solo significa que tienen más retweets. Eso no significa que hayan tenido más o que los retweets hayan sido por bots o por troll center. Para hacer detallar esa información habría que hacer un análisis específico. Ahora, de este gráfico yo lo usé porque precisamente Agustín Antonetti, que es la cuenta en la que yo menciono en un hilo referencia a la desinformación que ha habido en Argentina y en realidad en todo el mundo, para decir que el intento de atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue un montaje. Se difundieron primero mucha desinformación después del intento de atentado, pero previamente hubo mucha conversación en contra suya también por las acciones judiciales, las manifestaciones que ha habido de sus simpatizantes en apoyo. Entonces ha habido mucha conversación muy polarizada, y curiosamente Antonetti es la cuenta con más retweets. Por eso yo recordaba este análisis que yo hice de México, que corresponde con el mes de mayo de 2022, por ponerle fecha, ¿vale? Y que también recordé un hashtag de SOS Cuba donde Antonetti era la cuenta más retuiteada también. Bueno,
Eso es una, y evidentemente yo sí que puedo decir que Agustín Antonetti, como otras cuentas que aparecen ahí, pero no puedo decir todas las que aparecen ahí porque pareciera como que todas las cuentas que aparecen ahí usan bots. No, eso no tiene nada que ver. Habría que hacer un análisis específico como he hecho yo he hecho decenas de veces con este chaval que tiene 20 años, que no es un mal chaval, pertenece a una organización de Atlas Network y por eso le retuitean los bots que en cada país que analizo retuitean automáticamente a cuentas de estas fundaciones y de este entorno. Y si quieres ponemos la otra gráfica porque, y de hecho creo que lo comentamos ayer, la primera entrevista que me hicieron en México fue Luisa Cantú. Esa gráfica es de un hashtag que es AMLOVeteYa, que corresponde, si no me equivoco, al año 2020, sobre el mes de mayo, y en el cual digamos que descubrí que hubo, bueno, muchísimas cuentas, evidentemente muchas cuentas automatizadas que difundían todas estas cuentas. Yo lo que analicé en ese momento es las cuentas que participaron, no en las que aparecen en más grandes son las cuentas más retuiteadas, donde destacan Tumbaburros y Oficial Frenada, La Greñita, que creo que es una cuenta, un trolezar. Bueno, yo lo que analizo son también las cuentas que más tweets ponen, donde encuentro cuentas que hacen más de 1000 tweets, ¿vale? En este hashtag. Y lo mismo pasaba en España. Son cuentas automatizadas o de troll center, es decir, pueden estar armadas de manera manual, alguien que tiene 50 cuentas y nada más que hace eso, o cuentas que están automatizadas. Encontramos los dos tipos de cuentas. Lo que analicé es que esas cuentas, la principal actividad que tenían eran darle retweet a cuentas como Carlos Loret, El Brozo, Denise Dresser, Mascause, bueno, un listado que yo ni los conocía. Yo no podía hacer ningún criterio de criba porque yo lo único que analicé son los datos que yo me encontré. Y así empecé a conocer las fundaciones de Atlas Network en México. Luego, con la investigación, descubrí que Carlos Loret había estado trabajando en un proyecto de una fundación de Atlas Network con financiación y premios de esta organización en Estados Unidos y que de una manera o de otra replica exactamente lo mismo que encuentro en todos los países. Digo, un poco por aclarar. Y luego, yendo más allá, y esto lo recalco porque es de extrema gravedad, en realidad no es Estados Unidos quien financia a esta gente, sino esta red Atlas Network, que más allá de la financiación lo que le da es una network, es decir, unas relaciones con políticos, creadores de contenido, bots, cuentas falsas que retuitean sus contenidos. Y aquí hay un dato muy revelador, y esto ya no lo digo yo, lo dice Facebook en un reporte que hizo precisamente poco después de hacer este informe, en el cual revela que la empresa de Estados Unidos, Celes Strategies, gastó más de 4 millones de dólares en publicidad, creó miles de cuentas falsas en Instagram y en Facebook y que sirvieron para atacar a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y México. Y da la casualidad que Tumbaburros, que es la cuenta en ese momento que más recibía los retweets de estos bots, de estas cuentas falsas que atacaban a AMLO, creció 100.000 seguidores durante la semana del golpe de Estado en Bolivia, donde se crearon en Bolivia más de 100.000 cuentas falsas para atacar con noticias falsas y mensajes de odio, llamándole dictador, narcotraficante, etcétera, a Evo Morales. Y todas las cuentas golpistas, incluso te pongo el caso extremo de Pumari, que era la persona que acompañaba a Camacho cuando entraron en la Casa de Gobierno con la Biblia, esa cuenta tenía 27 seguidores y creció más de 100.000 seguidores. Y esto ya lo he relatado varias veces. Lo grave de todo esto, y aquí sí entra el gobierno de los Estados Unidos, y aquí sí lo puedo decir claramente, lo grave de todo esto es que quien estaba al mando de esta empresa para América Latina eran Juan Cortiña y Mark Feyerstein. Y Mark Feyerstein, el gobierno actual de los Estados Unidos, en este caso Biden, su presidente, eligió como principal advisor para América Latina de USAID, que es algo así como la Organización de Cooperación Internacional, donde se aportan fondos públicos para cooperar con países, ha elegido a Mark Feyerstein como principal asesor para América Latina. Entonces, creo que esto es de una extrema gravedad a nivel diplomático, que evidentemente soy el único en todo el mundo que está denunciando eso, pero como comprenderá, dar golpes de Estado duros en Bolivia o blandos en México o ataques para desestabilizar al gobierno es algo muy grave y no se debería de premiar con un cargo de tan elevado responsabilidad en los Estados Unidos. También te quiero decir que en América Latina hay 3 fuentes de financiación para estos golpes blandos o ataques de desestabilización. Una que tiene una pata neoliberal que claramente la define Atlas Network, que son más de 400 fundaciones
con unas ideas y unos principios claros, que son menos Estado, más libertad, llaman ellos, pero que es acabar con los impuestos, con la escuela, sanidad pública, escuela pública, educación pública, bajar los impuestos, bueno, una línea que todas estas fundaciones usan. En México hay 5 fundaciones que defienden estos principios, pero que las 5 atacan a AMLO. Si esto ya lo analicé hace 2 años y sin conocer a nadie. Yo no conocía ni a Dresser, ni a todos los que, a Carlos Loret, a toda esta gente yo no la conocía, pero son los datos que yo encontré. Por lo tanto, creo que es importante aclarar, bueno, que el informe uno es antiguo, el que me refiero a las networks, que ya lo hice en su tiempo y se lo expliqué a Luisa Cantú en el hilo de AMLO Vete Ya, y luego el gráfico que muestro, el primer gráfico que demostré es de la conversación sobre AMLO, donde también aparece Agustín Antonetti. Lo que sí encuentro y puedo decir es que claramente en esa matriz de opinión de los ataques que hay a los presidentes de fuerzas progresistas son claramente de esta red de creadores de contenido, de influencers, de políticos, de pseudomedios, de pseudoperiodistas que usan la mentira y el odio como principal herramienta, pero también los bots y los troll centers para, de manera artificial, aumentar la conversación y, como decía el presidente, hacer tendencias. Creo que has estado hablando algo del hijo, creo que en su momento lo analicé, hubo 2 hashtags, uno era Rotoflan o un nombre así que yo no sé qué significa, en la cual las mismas cuentas que atacaban a AMLO en AMLO Vete Ya, las mismas cuentas que le hacen retweets a Agustín Antonetti en la conversación contra AMLO, son las mismas cuentas que alimentan artificialmente el hashtag Rotoflan para que sea tendencia en Twitter, insultos y además sin defensa de ideas, sino insultos por el aspecto físico del hijo del presidente, y esto me parece inaceptable desde todo punto de vista porque no creo que el objetivo de Twitter sea favorecer este tipo de cosas, y a día de hoy todas esas cuentas que yo analicé hace 2 años con los ataques, con cuentas falsas, donde entre otras cosas difundían que AMLO era un pedófilo, es decir, manipulaban vídeos y manipulaban imágenes a cámara lenta, como si agarrase a los chicos, así como hicieron con Biden también, o con otros candidatos, manipulan para llamarle, que es estúpido, que es pedófilo, que apoya el terrorismo, que es narcotraficante. Fíjate, otra cosa que analicé es que todas las cuentas, analicé las 20 cuentas, fíjate, al final no pude hacer un hilo, pero analicé las 20 cuentas que más tweets pusieron con el hashtag insultando al hijo del presidente, y el 100% de esas cuentas pusieron varios tweets vinculando al presidente, a AMLO y a Morena con el narcotráfico. Por lo tanto, no es algo orgánico, no es algo natural, son ataques organizados con una narrativa organizada que difunde lo que yo llamo matriz de opinión, que a veces son políticos, que a veces son pseudoperiodistas como Carlos Loret, que a veces son cuentas falsas como Tumbaburro, en este caso ya se conocía su identidad, pero que existen perfiles con imágenes falsas y que no hay personas reales, que también reciben estos retweets y que son los que describen cuál es la línea editorial de la narrativa, de los insultos, de las mentiras a difundir, y luego lo que yo llamo matriz de difusión son esos miles y miles o cientos de miles de cuentas falsas, unas automatizadas y otras manejadas por personas en una empresa, en un troll center, que están ahora hegemonizando la conversación en Twitter. Y te digo en Twitter porque lo podemos demostrar con datos, porque podemos hablar también bien de Twitter, que es la única plataforma digital que se puede analizar el 100% de la conversación, cosa que no pasa en las otras plataformas donde también se realizan este tipo de estrategias, pero que es mucho más difícil medirlas. Pues mi querido Julián, creo que esta era la parte que necesitábamos escuchar de ti en el análisis. Ayer, por cuestiones de tiempo, tuvimos que despedirnos, pero es importante seguir insistiendo. Y ahora que, si bien sigue siendo el único que pone el dedo en la llaga sobre algunos de estos temas, que podamos nosotros replicar tus investigaciones, porque de esto, pues, todo parece indicar, ya está enterado el presidente, y creo que será un tema recurrente no solamente en las mañaneras. Por eso, mi querido Julián, es tan importante mantener la comunicación. Qué bueno que en su momento Luisa Cantú tuvo el acierto de buscarte, y aquí estamos nosotros también para replicar la información desde tu trinchera. Yo, como siempre, te pido
comparte con la audiencia de Sin Censura, las miles de personas que nos están viendo, en dónde leen tus hilos, en dónde te ven y te escuchan, en dónde siguen la cobertura que tú realizas, una cobertura que respetamos y que admiramos, querido Julián. Bueno, lo primero es comentarte una anécdota y otro es un aviso. Un aviso es que lo que ha sucedido en Argentina, es decir, el intento de asesinato, no es un perturbado, no es un loco, no es un lobo solitario. Es, digamos, a causa, evidentemente, de estas campañas de odio. Y uno, independientemente de la ideología que tengamos, creo que hay que parar todo este tipo de campañas. Por lo tanto, estimo que, en este caso, el presidente reúne las condiciones de este tipo de ataques, tanto a nivel mediático como a nivel político, como a nivel digital, extremar las precauciones porque más allá de que no se ponga freno ni los autores de estos ataques, ni que las plataformas digitales ni los medios de comunicación pongan freno a estas campañas de odio, creo que habría que extremar la precaución y no confiarse, por más que México nunca haya sido, o en los últimos años no haya sido víctima de otros ataques de golpes de Estado como los que ya hemos hablado de la Operación Cóndor, etcétera, pero evidentemente es el mismo modelo que se opera en el resto de países de América Latina. A veces han acabado en golpe de Estado, a veces en intentos de magnicidio, por lo tanto, toda la precaución. Luego, quería darte una curiosidad. Justamente estabas dando la noticia del fallecimiento de Isabel II. Bueno, me doy la condolencia a la Casa Real y, en este caso, siempre, aunque uno no esté de acuerdo con la monarquía, pues creo que es un momento triste. Pero la curiosidad es que en Twitter, solo en 15 minutos, el anuncio oficial de la Casa Real ha tenido más de 200.000 retweets. Eso sí que ya te digo que es orgánico, no hay nada de bots. Es decir, ya estaba expectante. Y otra curiosidad, no fue tan acertada la última publicación en Instagram de la Casa Real, donde aparecían varios familiares haciendo un hoyo en el césped como si estuvieran cavando una tumba. Fue la última publicación de la cuenta de Instagram de la familia real, la cuenta oficial, y la verdad es que ha sido una casualidad, un poco extraña. En todo caso, aquí atrás, Pandemia Digital es la marca que ya, aparte de la web y el Telegram, que es donde empezamos, ahora ya estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Twitch y tenemos programas todos los días, de lunes a jueves, a la tarde, que ahí sería al mediodía, en torno a las 10:30, 11, 12 de la mañana. Y luego en YouTube subimos todo el contenido al resto de plataformas. Así que, muchísimas gracias a todos los mexicanos, mexicanas que nos escuchan, y siempre doy un consejo. Podemos criticar las fake news, podemos criticar los mensajes de odio, pero normalmente tenemos la tendencia de acusar a los que no coinciden ideológicamente conmigo. Háganoslo mirar porque, analizando la conversación, esto es totalmente transversal, el hacer las discusiones con insultos, con acusaciones personales, es decir, que no tiene nada que ver con la defensa de las ideas, y creo que esto no es sano para nadie. Y igualmente con las noticias falsas, siempre contrasten algo que sea muy grave contra alguien que no me cae bien. Tenemos la tendencia de compartirlo sin comprobarlo. Tenemos la obligación, y sobre todo los medios de comunicación, de comprobar que la noticia que doy o lo que difundo es real y no es un tipo de estrategia de estas de difundir odio y mentiras. Así que nada, muchísimas gracias, Vicente, y lo dicho, un saludo y mucho cariño para toda tu audiencia. Nos vemos pronto, ya sea acá en México o por allá en España. Te mando un abrazo, Julián. Chao, hasta pronto. Hasta pronto, Julián Macías Tobar, activista contra la infodemia, contra las noticias falsas, hablando con nosotros sin